Regresamos, estamos en directo a través de Telemedellín en esta versión del Festival Gabo, la fiesta de las historias para mentes curiosas. Vamos con el tercer panel de esta mañana. En él nos acompañan los protagonistas de El Faro, ganadores anoche del reconocimiento a la excelencia. Están con nosotros Carlos Dada, José Luis Sanz y Óscar Martínez, en conversación con Carlos Fernando Chamorro y Mónica González. Bienvenidos y bienvenida, Mónica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por responder a esta invitación. Para Carlos Fernando y para mí es un placer infinito y una tremenda felicidad poder presentar en esta mesa a los ganadores del Premio de Excelencia. Estamos seguros que Gabo está aquí, porque creo que sería uno de los más felices con los ganadores de este año del Premio de Excelencia, ese premio que él tanto quería y a los que regaloneaba tanto a sus ganadores. Y Gabo hoy día está aquí, no solo porque estamos a pocos días de un momento trascendental de Colombia, en su lucha por la paz, a la que tanto dio Gabo, sino porque por este periodismo de calidad, hereje, con coraje, alegre, con un empuje maravilloso. Así que vamos a presentarles el video que muestra un poco nada más, porque les invito a tratar de descubrir la esencia del Faro, que ya es una odisea, un poco de lo que es este equipo que este año se ganó el Premio de Excelencia. Existía la necesidad de un periódico independiente, de un periódico que no se sujetara a agendas políticas. Queríamos hacer periodismo y esto creo que es lo principal que nos diferenciaba, que nuestra intención era hacer periodismo, no hacer política ni hacer negocios a través de un periódico que manipulara información. El aporte del Faro al periodismo es el periodismo latinoamericano en general. No solo por ser la primera experiencia de periodismo digital, sino que es la primera experiencia consistente y sustentable y sostenible a lo largo del tiempo, con periodismo realmente hecho de verdad, en serio. Ha sido muy importante por su forma de abordar la violencia, su narrativa, la valentía manifiesta que a veces puede rayar en la temeridad, ¿no? Para cubrir temas peligrosos. El Faro mostró que a través de maravillosa nueva portal que es un periodismo digital, que sí se podía cambiar el juego y ser periodismo de veras. Lo que creo que hace diferente al Faro frente a otros medios de Centroamérica es un altísimo nivel de autocrítica. Somos un periódico de periodistas en el que la redacción es el corazón de todo y en el que el periodismo es la única razón y alrededor de lo que gira todo. Es uno de los aportes más originales y duraderos hasta ahora y serios, periodísticos, que justamente cumple esa función en América Latina de demostrar las verdades de una sociedad que no suele verlas, ¿no? Y una realidad de impunidad después de las guerras civiles. El Faro resulta, digamos, el lugar medular del periodismo en Centroamérica. Yo creo que lo más importante que se puede aprender de la cobertura de violencia que hace el Faro y más específicamente su Sala Negra, el hecho de que hay que trabajar en serio, hay que tomarse el tiempo, hay que conocer a la gente, hay que entenderla. Creo que esa sería la lección, en todo caso, de Sala Negra sobre cómo vale la pena trabajar en un contexto de violencia fuerte como es el de El Salvador en este momento. Carlos Fernando, tú arrancas con la primera pregunta para este equipo de estrellas. Primero me sumo a la celebración. Quiero decir que como periodista nicaragüense y centroamericano, aunque a veces nos cuesta definir qué cosa es Centroamérica, me siento sumamente orgulloso y feliz de este reconocimiento al equipo del Faro porque enaltece al periodismo centroamericano. Es la segunda vez, valga recordar,
que periodistas de Centroamérica obtienen este reconocimiento a la excelencia. Lo obtuvo hace 4 años Janina Segnini, gran periodista de investigación, entonces del diario La Nación, hoy profesora en la Universidad de Columbia. Pero quisiera que en El Salvador también se celebre este premio, este reconocimiento, como lo celebramos en Nicaragua y estoy seguro en otros países de la región. El Faro nació en el año 98 y ayer me decía Carlos que este premio les obliga o les permite mirar un poco su propia historia. Yo quería empezar por ahí, si hay un antes y después en la historia del Faro. Todos sabemos que este periódico nació entre Jorge Simán y Carlos Dada, muchos años de sueños y de trabajo de desvelo sin recibir salario, jóvenes que quizás entonces, bueno, eran más jóvenes y no tenían familia, tenían otros trabajos. La prensa salvadoreña de los 90 es distinta de la de los 80, hubo también su propia transición limitada en esos medios. Muchos de ustedes trabajaron incluso en la prensa gráfica, otros en el Diario de Hoy, sabían sus limitaciones, surgieron otros medios en El Salvador como la revista Primera Plano, la revista Tendencias, y el Faro tiene un proceso largo de acumulación de experiencias, de organizar una redacción, hasta que finalmente eso se traduce en lo que yo pregunto si es un antes y después. Grandes historias como Así matamos a Monseñor Romero o como los reportajes que se hicieron sobre la migración y después Sala Negra. ¿Cómo se llega a ese punto de acumulación para poder hacer ese periodismo que Carlos Dada dice queríamos hacer un periodismo diferente del que se hacía en la región? Gracias. Gracias por sus palabras, Mónica. Carlos Fernando, gracias a ustedes por venir a escucharnos hoy. Me entusiasma mucho ver muchos jóvenes. Ayer Carlos Fernando nos hacía esta pregunta y creo que nos dejaste pensando. No sé qué habrá concluido Jorge, que está por allá, o José Luis. Yo me quedé pensando, ¿hay un antes y un después de qué? ¿Cuál es el punto? Porque es un camino que hemos hecho, digamos, con un mojón aquí que nos permite dar un paso hacia allá. Y ha sido un proceso, no hay un evento, digamos, traumático que cambie definitivamente las cosas. Pero si habría que escoger uno, yo me quedé pensando anoche, Carlos Fernando, puede ser 2003, porque llevábamos efectivamente 7 años haciendo el Faro en nuestro tiempo libre, haciendo el Faro sin que nadie ganara un centavo, era el lugar donde queríamos trabajar y no podíamos, trabajábamos en otro lado para ganarnos la comida del mes. En 2003 tuvimos la primera redacción a tiempo completo, por fin pudimos pagar a 3 periodistas. Era un periódico muy extraño porque los periodistas eran los únicos que tenían ingresos del periódico, no tenían ni los editores ni los propietarios, nadie más que los 3 periodistas. Y probablemente ese para mí es un parteaguas, porque eso inicia el proceso de profesionalización del periódico. Es el momento en que el Faro deja de ser un hobby y se convierte en un medio profesional, digamos, del que se puede empezar ya a vivir de esto a lo que te querés dedicar. No sé si estás de acuerdo, vos. O sea, yo en ese momento no estaba aún en el Faro, yo entré en el 2008, pero yo sí recuerdo, porque a ver, el Faro, aparte de ser un grupo ahora un equipo de trabajo, hemos sido colegas desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo ese momento y creo que has contado pocos detalles como anécdota de lo importante que fue y de cómo se formó, pero yo no estuve en ese momento. Era significativo nuestra mirada de largo plazo. El proyecto nacía en 2003 y se llamaba Proyecto 2004. Es decir, la meta era cubrir las elecciones del año siguiente, no había más horizonte que ese, porque tampoco había plata para pagar a esos 3 periodistas más allá del día de las elecciones de 2004. Estoy de acuerdo con Carlos, ahí hay un quiebre. En cualquier caso, creo que la historia del Faro está llena de quiebres, porque siempre, cuando ayer hablábamos de incomodidad hacia adentro, siempre hemos hecho
nos hemos generado problemas nuevos antes de haber solucionado los anteriores. Es decir, sin duda, en el camino, el proyecto con el que se unió Óscar y que supuso tener a un equipo permanente de 3 personas recorriendo México durante casi 2 años, marcó un antes y un después porque nos marcó una nueva dimensión para los proyectos. Sala Negra marcó un antes y un después porque nos duplicó el tamaño de la redacción, literalmente. Es decir, tú acabas de mencionar el recorrido por México. Yo creo que ahí también hay un punto de quiebre en lo que es El Salvador, que alguien ayer, un periodista amigo, decía, al principio era como Don Gato y sus amigos, ¿no? Don Gato, Carlos Dada. Era como una pandilla de amigos traviesos que tomaban el periodismo como una gran pasión, pero una travesura permanente. Una travesura peligrosa, porque evidentemente El Salvador es un país peligroso en el continente. Pero hay algo a mí que a nosotros y a muchos periodistas nos llama la atención, y es que el equipo de El Salvador se atreve a incursionar en rutas que los propios periodistas mexicanos no habían hecho. Se atreve a mostrar un rostro, una voz, las rutas de los maleantes, del crimen organizado, de una forma que no se había hecho. Esta decisión de recorrer durante 2 años, medio chico, es decir, no es la pachorra, no es esa soberbia de que yo me la puedo. En esta decisión del Faro hay una cosa que a mí me conmueve y me estremece. Me conmueve sí, no podemos seguir aceptando este tipo de violencia, que sigan matando a nuestra gente y que a nadie le importe. Eso es lo que me estremece del equipo del Faro, y yo les rindo homenaje hoy día. Y lo que me impresiona es cómo ese grito de decir basta ya va acompañado de profesionalismo. Busquemos herramientas para conmover, para buscar cómo contar esta nueva historia y que esto cambie. Finalmente, esta es la avidez embriagante, febril, que nos traspasa a todos los periodistas que encontramos nuestra casa en la Fundación García Márquez. La febril, la fiebre, la pasión, la ansiedad, no es por tener más negocios ni tener más visitas, es por lograr transformar de a poquitito este mundo violento y brutal. Yo quiero que me cuenten, que le cuenten a nuestra gente hoy día, que le cuenten a los jóvenes, cómo se toman esas decisiones que permiten enfrentar peligros, ya no como Don Gato y sus amigos, sino como gente adulta y responsable. Mira, yo quiero que Don Gato cuente su versión de las cosas, de su lado. Sí, ese va a ser apodo ya. Mira, a mí lo que me impresionó el Faro, yo creo que con el proyecto de En el Camino, que es un proyecto de cobertura de migración que creamos en 2008, bueno, Jorge trabajó mucho en ese proyecto, el Faro demostró 2 cosas, o la formalizó, si ustedes quieren. La primera es que formalizó la idea, aunque ya se hacía, no fue la primera vez que se hizo, pero formalizó la decisión de hacer periodismo de profundidad y grandes formatos como algo constante, es decir, crea una sección cuya respuesta periodística eran materiales de largo aliento, eran materiales de profundidad. Pero en segundo lugar, yo creo, Mónica, que lo que has dicho es bien importante en la identidad del Faro. El Faro, cuando cree en El Camino, y ahora mismo, no tenía su vida financiera resuelta, ni mucho menos, y decide hacer una cosa que, pensado en términos, no sé, lógicos o lucrativos, lo que quieras, era contraproducente, era crear un proyecto muy ambicioso en el que ibas a reunir a 5 personas más afuera del Salvador para que estuvieran viajando exclusivamente y produciendo no una gran cantidad de materiales, sino intentábamos apostarle a calidad de materiales. Entonces, para mí han sido ese tipo de intentos del Faro, donde se antepone la necesidad de contar una realidad antes que el problema financiero que se te puede causar o el problema administrativo, ha sido algo que esté en el ADN del periódico desde hace mucho. Entonces, yo recuerdo perfectamente es que me parecía irreal. O sea, el proyecto lo trabajamos, lo creamos con Carlos, con Jorge, trabajamos durante mucho tiempo, tanto que en una de las típicas bromas de Jorge, cuando él me llama a México, lo primero que me dice, bueno, lo intentamos, y esto no salió. Es que era obvio que era muy difícil que un proyecto así cuajara. Luego, evidentemente, suelta una carcajada y me dice, tenemos el proyecto completo. Entonces eso, no sé, yo creo que lo que describe el proyecto En el Camino, yo creo que ya con Sala Negra ya teníamos un formato más probado de cómo hacer eso, pero lo que demuestra la forma en la que creamos En el Camino habla mucho del ADN, de las intenciones del periódico, de cuáles son las prioridades cuando creamos algo.
gustaría que don Gato diera su opinión, porque también aquí hay una decisión muy importante, ¿no? Entre el vértigo, el influjo, esa atracción por hacer una agencia de noticias y no, irse por el periodismo distinto, de calidad, a la profundidad del tema de la violencia. Fíjate que cuando empezamos a hacer el Faro, tomamos una decisión: no vamos a cubrir crimen organizado ni violencia, por una simple razón, porque éramos una redacción, seguimos siendo una redacción pequeña, pues en comparación con otras, no teníamos recursos y la redacción estaba hecha básicamente por estudiantes de periodismo. Entonces pensamos que no teníamos manera de proteger a los periodistas inexpertos y que era muy irresponsable pensar en cubrir eso. Tomamos la decisión de no cubrir violencia. Cuando Óscar se integró, porque el proyecto En el Camino es un ejemplo bonito de cómo se arman estos proyectos en el Faro, que no hay una visión de la cabeza, de la estructura para abajo y que da órdenes y todo funciona así. El Faro siempre funcionó al revés. Mi trabajo siempre fue decir sí, y cuando decía que no, nadie me hacía caso. A Óscar fue al que se le ocurrió En el Camino. En el Camino estaba planteado, y eso fue como un proyecto para cubrir el camino de los migrantes. O sea, El Salvador es un país de emigrantes y con el fin de la guerra no dejó de serlo. Conocíamos mucho las historias de los salvadoreños exitosos en Estados Unidos, conocíamos las historias de las consecuencias de esa migración en El Salvador, que sostiene económicamente comunidades, etc. Lo que no conocíamos era ese camino, el camino por México para llegar hasta allá. Entonces, Óscar fue el que vino con la idea de hacer este proyecto, y en el camino, valga la redundancia, se topó con que no se podía explicar eso sin explicar la violencia a la que estaban sometidos los migrantes en su paso por México, que eran secuestrados, que las mujeres son violadas, abusadas sexualmente, que mueren, que es un infierno, como decía el padre Solalinde, ¿no? Ahí fue cuando nos dimos cuenta que era imposible tratar de explicar nuestra realidad, es decir, era imposible cumplir con nuestra misión periodística si no encontrábamos la manera de integrar ese fenómeno que afecta transversalmente la vida de todos en el Triángulo Norte Centroamericano, que es la violencia. Y así fue como empezamos a cubrir eso. Y solo añadiré, hay un elemento que me parece que también parece obvio, pero creo que no lo es, por lo menos en la dinámica con la que nos encontramos en otras redacciones en las que hemos trabajado todos, y es que tú diseñas el proyecto, de nuevo, no a partir de lo que tienes, de lo posible, sino de lo necesario, y luego encuentras la forma de hacerlo posible. Es decir, si contar México requería de 2 años, requería de 2 años. Cuando se crea Sala Negra, discutimos qué hacía falta para entrar por primera vez de manera sistemática en el tema de la violencia, y lo que creamos es un equipo de 8 personas. 8 personas a tiempo completo pensando en un proyecto que al principio iba a durar 2 años y que lleva ya más de 5. Es absurdo por las dimensiones, pero en realidad lo que pasa es que si no lo haces así, siempre te quedas corto. Nunca terminas de, por lo menos, llegar a alguna meta similar a la que soñabas, ¿no? Y digo lo de Sala Negra especialmente porque creo que algo que nos reafirma es la diferencia que marca con el abordaje en otros medios en los que hemos trabajado, y es: en Centroamérica constantemente se dice que la violencia es el principal problema de la región, pero la inversión periodística que se hace en trabajar ese tema es total y absolutamente residual. Es decir, es el principal problema, pero no pones normalmente a los mejores periodistas la cantidad de recursos que necesitan, ¿no? Nosotros, en ese sentido, después de muchos años sin ni siquiera tocar el tema de manera sistemática, decidimos que si lo hacíamos tenía que ser con todo lo necesario, y por eso se duplicó literalmente la redacción. Una redacción de 8 personas se convirtió en una redacción de 16. Solo quiero agregar una cosa, porque yo sé que estamos aquí para celebrarnos, para celebrar el periodismo, pero yo creo que tenemos que ser autocríticos en muchas cuestiones. Tengan en cuenta que la creación del proyecto En el Camino y Sala Negra, que también surgió de la indignación de que nosotros somos periodistas, que tenemos décadas trabajando en Centroamérica y no habíamos podido explicar la migración y no habíamos podido explicar la violencia en la región más violenta y más migrante una de las regiones más violentas y más migrantes del mundo. El proyecto En el Camino surge en 2008 porque pensábamos que no se había contado eso.
Y yo recuerdo muy bien cómo la idea de Sala Negra empieza a cuajar más cuando en el primer foro centroamericano de periodismo nos dimos cuenta de que no entendíamos la región y de que Centroamérica es una serie de ombligos que se ven a sí mismos. Entonces, yo creo que a mí también me quedó esa lección. El periodismo centroamericano llegó muy tarde a explicar muchas de las cosas que construyeron la región. Me gustaría que hablaran un poquito más sobre la cocina del Faro. Es decir, lo que ha permitido mantener unido a este equipo, crecer, desarrollar proyectos, reconocer liderazgos, reconocer grandes periodistas entre ustedes y sobre todo ser un equipo, porque eso es lo que este reconocimiento y este premio es para Carlos Dada, para José Luis, para Óscar, pero es también para todo el equipo del Faro. Y ustedes hablan mucho sobre los valores, el ADN de los periodistas del Faro está asociado con eso que decía Carlos anoche de ir contra la corriente, del poder de la palabra, de recuperar la memoria, de la pasión por la investigación periodística, de la pasión por la narrativa. Pero hay algo que decía José Luis que tiene que ver con la autocrítica, y ustedes insisten mucho en que hay una autocrítica devastadora. Los periodistas somos bien vanidosos y todos tenemos grandes ideas y grandes escritos y no somos muy anuentes a someternos a esa autocrítica. La pregunta mía es cómo funciona eso. ¿Es una autocrítica a posteriori, después de que las historias son publicadas, o acaso eso tiene que ver con la fuerza, el reconocimiento de los editores en la interacción con los reporteros? ¿Cómo funciona esa autocrítica? Voy a empezar por lo de la vanidad con una pequeña anécdota, Carlos Fernando. Por allá está sentado viendo su teléfono Sergio Arauz. Un día Sergio vino con una nota y cuando nosotros tenemos reuniones todos los lunes donde evaluamos el periódico y ahí es donde se ejerce la autocrítica. Entonces yo le dije... Perdón, Carlos, pero ¿es después o antes? No, antes hay otro proceso que ahora te explico. Solo quiero contar la anécdota para tocar el punto de la vanidad, que no estamos libres de ella. Entonces, yo le dije a Sergio, tu nota tiene estos y estos problemas. Y la respuesta de Sergio fue, eso no es lo que piensan mis lectores. Esa es tu opinión, no la de mis lectores. Pero eso fue hace como 10 años, o sea, y todavía le recordamos que ahí están sus lectores. Sí. Y yo le dije, ¿le preguntaste a los tres? Mira, el proceso de autocrítica que se ha convertido de verdad en un método, creo que obedece a nuestra orfandad periodística. En El Salvador, todos los procesos, las generaciones periodísticas se han roto, han terminado inmediatamente después por los accidentes políticos y el proceso del país. Lo cual significa que nosotros no tuvimos grandes maestros de periodismo que nos heredaran conocimiento. No somos el siguiente eslabón de ninguna cadena. Cada generación que llega tiene que volverse a inventar. Huérfanos de estos conocimientos, pensamos que la mejor manera de ir aprendiendo era entre todas las voces que componían la redacción, ¿no? Entre todas las cabezas podíamos detectar qué no funcionaba y qué funcionaba, alumbrar un poco mejor. Por eso hicimos ayer tanto énfasis en que este trabajo, como nosotros lo concebimos, no puede hacerse en soledad. El famoso mito del periodista solitario en El Faro no ha existido. Por eso es que la autocrítica es tan importante, porque para nosotros esa ha sido la fuente de crecimiento, de prueba y error. Y fuimos afortunados en una cosa, suena a chiste lo que les voy a contar, pero es absolutamente cierto. Cuando El Faro nació en el 98, en un país como El Salvador, menos del 1% de la gente tenía acceso a Internet y nosotros nacimos en Internet. Eso nos permitió durante varios años cometer muchísimos errores sin tener que pagar el precio porque nadie nos leía. Y suena a broma, pero es muy cierto. Y durante todos esos años jugamos a que nos leía todo el mundo. En la cocina del Faro
lo tratábamos como si cualquier cosa que publicáramos fuera a ser leído por el mundo entero. O sea, nos imponíamos esa rigurosidad y nos autocriticábamos no como que estuviéramos jugando, sino como que fuéramos el periódico más serio del mundo en ese sentido. Y lo otro es que si tú tenés una redacción que durante 7 años no ha cobrado un centavo, la personalidad que eso le da al periódico es fundamental. Eso es lo que, en esos 7 años se forjó la identidad del Faro. No, evidentemente no su mejor periodismo, pero sí la personalidad. Porque entonces te garantiza que estás en un medio construido por la pasión de la gente, no en un lugar que sus periodistas ven como un empleo. No se lo recomiendo a nadie, por cierto. Quieren fundar un buen periódico, no le paguen a nadie. No se lo recomiendo a nadie. Porque hay que vivir y hay que comer, ¿no? Claro. Entonces nosotros teníamos trabajos en otros lados y en nuestro tiempo libre hacíamos el Faro. Lo gregario que te convierte ese tipo de dinámicas se ha logrado mantener hasta hoy. O sea, cuando salimos del periódico y estamos hartos del periódico, lo que hacemos es irnos juntos a tomar un trago o a jugar cartas a casa de Jorge. Somos... no vemos demasiado, pues. Se los quería decir. Oscar, ¿tendrías algo que agregar a la...? No, sí, mira, nosotros intentamos establecer, nosotros yo creo que sabemos que en el Faro hay egos pues periodísticos grandes. Yo creo que no solo sabemos en el Faro, yo creo que ya hay alguna fama por ahí. Pero entonces intentamos, las reuniones de los lunes, para ir contestando un poco, las reuniones de los lunes lo que se hace es evaluar la semana anterior. Y sí, yo eso no creo que lo decimos honestamente cuando lo comentamos en talleres o en foros, ahí se habla sin eufemismos. Es decir, si algo nos parece que ha sido mal hecho durante la semana o se le invirtió mal, se dice, esto no funciona, se enumeran las razones por las que no funciona. Entonces sí, somos muy directos en esas reuniones, es decir, no nos encerramos para aplaudir entre nosotros. Y en segundo lugar, hemos creado algunos procesos que implican doble edición. Es decir, en el Faro hay actualmente 2 editores, el editor general, que es Ricardo Saúl Baquerano, y Daniel Valencia, que es el subeditor. Tienen muchos materiales que ver todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en Sala Negra, que sabemos que tratamos con temas muy delicados, que en algunas ocasiones podés poner en riesgo a personas si no manejas bien los contenidos o si no cubrís bien a la fuente que te dio una información, les podés poner en riesgo de muerte. Lo que hacemos es someternos a procesos de doble edición. Hay un editor Sala Negra que te revisa, a quien tenés que convencer de la razones de tu texto en algo que nosotros terminamos llamándole el baile, porque cuando lo expones y tratás de que te compre la idea de que podés tener 1 mes o 2 meses para hacer ese tema, pues terminás casi que bailando enfrente de la pizarra para que te compre los argumentos. Entonces digamos que esas son, adelante. Eso es lo que... Quería, Carlos Fernando, para dejarle tiempo a la gente, que creo que hay muchas preguntas que hacer. Había una última pregunta que es muy interesante que tú querías hacerle especialmente a José Luis. Bueno, ¿no? Es para completar esta idea de la cocina y de la cultura organizacional, el hecho de que el Faro sea una pequeña... En el Faro, cultura organizacional es algo contradictorio, digamos. Bueno, voy a explicarme voy a explicarme lo que quiero decir, que tiene que ver con vos personalmente. Y es que cuando se dice que el Faro es una pequeña redacción, pero es una gran institución, no solamente es por el producto, por las personas, por la narrativa, por los textos que han producido, por los videos, por los documentales, por la fotografía, por la innovación que han hecho, sino también porque teniendo un gran fundador que está aquí, un gran visionario que es Carlos, que reunió inicialmente este equipo, han logrado sobrevivir a Carlos, y Carlos se retira de ser director del periódico, regresa ahora como reportero, y Juan Luis asume la dirección, José Luis, y continúa esa conducción desarrollando el periódico, el medio, en otras ambiciones, enfrentando nuevos retos y haciéndolo avanzar en otras direcciones. Eso no es normal, eso no es sencillo, eso es complejo, eso es sumamente difícil. Y creo que eso habla muy bien de todos ustedes, nuevamente. A eso es lo que yo me refería cuando usé esa palabra extraña de la cultura organizacional, pero tiene más que ver posiblemente pues con los valores y con el reconocimiento y el mérito de ambos, el que se retira para regresar de otra forma y el que asume el liderazgo. O con los códigos tácitos, ¿no? ¿Cuáles son los códigos tácitos?
Bueno, no me has hecho ninguna pregunta, pero si lo que quieres es saber cómo es eso posible, primero, Don Gato siempre será Don Gato. Esto va a durar años. Gracias FNPI, gracias Festival Gabo por esto. Mira, hay una cosa. Yo llevo 15 años en el Faro trabajando muy de cerca. Todos trabajamos muy de cerca porque éramos muy pocos en una sala de redacción muy pequeña, pero trabajando muy de cerca con Carlos. De hecho, yo ya dirigí el periódico cuando él se fue a Stanford, luego me alejé, pero siempre he estado, digamos, formando parte de la toma de decisiones, digamos, un poco estratégicas del periódico, incluso cuando no estaba en la redacción. Entonces eso me permitió ir tomando nota de todo lo que estaba mal. No, digamos que con Carlos coincidíamos, hemos tenido siempre discusiones eternas y las seguimos teniendo. Ahora, como está de luna de miel, porque ha vuelto como reportero, ha ascendido a reportero, entonces ahora todo es felicidad y yo solo le envidio y le odio un poquito. Pero en realidad mi trabajo ha sido el fruto de muchísimas discusiones con Carlos sobre lo que había que hacer, lo que intentábamos hacer, lo que no lográbamos hacer, y que lógicamente también en alguna medida es más fácil de intentar de nuevo cuando hay un cambio de maneras o un cambio de forma de ser o de liderar. ¿Qué se hace con personas tan fuertes como Óscar? Lo mandas lejos de la redacción, a que reportee. Y luego, lógicamente, a Óscar, al Chele, a Carlos Martínez, a Sergio, a la gente que tiene un carácter más fuerte, que tiene una trayectoria más fuerte y con la que has discutido temas, coberturas durante años, lo que haces es interpelar también a su compromiso con el periódico cuando las discusiones llegan a un punto de quiebre y en el que hay que tomar una decisión, ¿no? Es decir, tenemos una gran ventaja y es que creo que nos queremos y nos respetamos lo suficiente como para no boicotearnos, ¿no? Quiero pensar. Entonces, lo cierto es que hay un punto en el cual apelamos al proyecto por encima de las personas. Dejemos a Don Gato aparte. Óscar, para terminar, darle paso a la pregunta. Con esta pregunta que hacías, Carlos, yo sí veo algo que también te describe cómo en esencia el Faro es distinto. Hay una lógica perversa dentro de los periódicos de que un buen reportero lo premias y lo haces editor. Y lo arruinás, porque cuando un buen reportero que esté en calle lo sentás en una mesa, posiblemente hay casos excepcionales, empieza su camino hacia la putrefacción periodística. Ahora, yo sé que en el Faro nadie quiere ascender. En esa lógica nunca nadie ha querido ascender. José Luis, yo sé que es director a pesar de sus deseos. Cuando José Luis mencionaba su currículum breve, él ponía: José Luis estuvo en la cúpula de dirección de uno de los principales periódicos nacionales, etcétera. Y en su currículum ponía, bueno, dirigió esto, y fue ascendiendo hasta ser simplemente un reportero. Entonces, nadie quiere en el Faro asumir el papel de hacer una subedición en la redacción. Nadie quiere asumir, bueno, José Luis era el único que podía asumir la dirección, pero yo sé lo que a José Luis le costó dejar Sala Negra para asumir la dirección. En el Faro nadie quiere ascender. Nos gusta mantenernos como reporteros y bueno, parece que hay un reciclaje porque luego van como directores y vuelven como reporteros. Yo ahora tengo esperanza, tengo futuro. Bueno, yo quisiera solamente que los jóvenes sobre todo, pero también los periodistas mayores, porque son a los que más les cuesta reconocer algo. Hoy día es el momento y el Faro, cuando lo premia la Fundación Nuevo Periodismo, está entregando una señal enorme. Hoy día lo que prima en el periodismo es reconocer cuán mal a veces hacemos nuestro trabajo y cuánta responsabilidad tenemos muchas veces en los problemas de los cuales nos lamentamos tanto y denunciamos tanto, como la violencia y la corrupción. Y eso llegó para quedarse. Porque los periodistas vamos al baño también, no somos asépticos, tenemos cuotas de responsabilidad. Y cuando Óscar dice aquí, con esa humildad que no es lo que la caracteriza aparentemente, pero sí es verdad, de decir, no, en Centroamérica no cubríamos bien la violencia, ni el origen, ni por qué. Es una gran verdad, pero eso lo podríamos reproducir muchas veces. Demos paso a las preguntas. ¿Hay micrófonos? Allá atrás, por favor, traten de dar su nombre. Sí, ahí se lo llevaron.
Se lo llevaron a la señora que está, o joven que está allá. Buenos días, mi nombre es Joana Muñoz. Mi pregunta va dirigida más al modelo de negocio. Cuando usted, señor Carlos, pensó en su idea, ¿qué fue lo que se le ocurrió para financiar el proyecto? ¿Cómo se ha financiado el faro? ¿Cómo se ha mantenido después del inicio? Mira, cuando empezamos a plasmar la idea del faro con Jorge, yo me acuerdo de una reunión en su oficina, el faro éramos él y yo y el faro no existía. Empezamos a hacer la proyección de nuestro modelo de negocio. El faro iba a ser un periódico impreso y para el segundo año Jorge y yo éramos millonarios. Algo falló. Entonces, básicamente lo que quería decir es que no teníamos ni idea de cómo se hace un periódico. En cuanto vimos lo que costaba imprimir, distribuir, estás hablando del 98, Internet no era una posibilidad. A mí me gusta decir, solo para que se ubiquen, el faro nació antes que Google, o sea, el faro es la prehistoria, ¿no? En ese momento, de verdad, el Nintendo era más serio que el Internet. Nadie sabía para qué funcionaba, cómo funcionaba el Internet. Evidentemente ese modelo de negocio fracasó, entonces decidimos, estuvimos a punto de desistir y de decir no más. Hasta que dijimos, bueno, ¿y por qué no intentamos en el Internet? Pero si nadie leía Internet, tampoco podías pensar en un modelo de negocio. Simplemente empezamos a caminar. En realidad, cuando ves para atrás el faro, parece que somos unos grandes visionarios. No éramos tal cosa. En nuestro primer editorial prometimos que nacíamos en Internet porque no teníamos de otra, pero que íbamos a terminar impresos en cuanto pudiéramos. Y durante todos nuestros primeros años fuimos construyendo un periódico que estuviera listo cuando pudiéramos dar ese paso a lo impreso. Hasta que hicimos un estudio de mercado que nos dijo que en El Salvador, en el mercado, no había espacio para un periodismo como el que nosotros hacíamos. Que si queríamos tener un espacio en ese mercado, que hiciéramos un periódico de nota roja, de estos que los abrís y chorrean sangre. Y sinceramente no lo hicimos porque no sabemos cómo se hace un periódico así. Pero darnos cuenta que no íbamos a ser impresos nos quitó un gran peso de encima, nos quitó esa obsesión original, digamos, y nos permitió pensar en otras posibilidades. Entonces pasó algo muy curioso, de ser un periódico obsesionado en ser tradicional, eso nos abrió a la experimentación. Empezamos a experimentar con un montón de cosas, con audios, con videos, con cómics, con documentales, con las crónicas, con formatos largos, a pensarnos no como un periódico en Internet, sino como un periódico con múltiples plataformas, que podía resguardar su periodismo y experimentar en las nuevas plataformas. Realmente, tal cual como modelo de negocios, el faro aún no es autosostenible. El periodismo que hacemos es, por definición, el periodismo más caro que se puede hacer. Porque en vez de mandar, como hacen redacciones de muchos periódicos, en vez de mandar un reportero a la calle y que regrese al final de la tarde con 3 notas para llenar 3 páginas que te dan 3 anuncios, en el faro mandamos 2 reporteros 6 meses a que hagan una nota. No es sostenible, pues. No es sostenible. Hoy nuestros ingresos publicitarios nos permitirían de sobra mantener la redacción que teníamos en 2005. El problema es que ya no somos la redacción de 2005. Entonces, como no entendemos mucho de dinero, cada vez que entra más lo que hacemos es hacer más cosas. Y esto no es muy sano como negocio. Todavía el faro, más o menos, un poco menos de la mitad, pero todavía es muy significativo de sus ingresos, son de fondo de cooperación. Pero tome en cuenta que hoy hacemos un festival de periodismo todos los años, un festival muy grande de periodismo, que es muy caro también, que hacemos estas crónicas, que hacemos documentales, que hacemos libros. Entonces el dinero nunca va a alcanzar, pues.
Pero así funcionamos ahora, con ingresos de diversas fuentes, de venta de reproducción de materiales, de conferencias en estos festivales, y también con fondos de publicidad, por supuesto, y también de fondos de cooperación internacional. Perdón, y falta un elemento que me parece especialmente importante decir, ahí te va Jorge, al que luego le pediremos que se levante porque le hemos nombrado como 20 veces, al final. Crowdfunding, que es algo que hacemos desde hace apenas un año. Hicimos nuestra primera campaña, la llamamos Excavación Ciudadana, para que los ciudadanos a través de nosotros pudieran tratar de extraer de lo profundo lo que está oculto. Esa es la idea. Y de hecho, en un par de semanas lanzaremos nuestra segunda campaña internacional de crowdfunding. Creo que había que decirlo. Sí, desde luego. No, estábamos diciendo que Mónica Zipper, de hecho, hoy lanza también una campaña de crowdfunding. Lo digo porque, por favor, tomen nota, busquen Zipper y dentro de 2 semanas busquen el Faro. Pero esta es la mañana y la fiesta de Zipper. Perdón, del Faro. Mi mente, mi subconsciente me traicionó. Cosas de familia. Somos la familia, sí. Otros dicen que es una mafia, pero bueno, la mafia de los buenos. Por favor, ¿podríamos pasarle el micrófono? ¿Lo tienes? Gracias. Bueno, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo un proyecto como Alfaro. Se trata solamente de prensa escrita sin redes sociales. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que la prensa escrita en algún momento en Latinoamérica, en el mundo, pueda desaparecer por las redes sociales o se mantenga todavía a la orden del día? Muchas gracias. ¿Me puede responder, Mónica, si me hace el favor? Muchas gracias. ¿A quién la pregunta? A usted. ¿Perdón? ¿A mí? Sí. Pero yo no... Bueno, no importa. Bueno, pues. No, por supuesto que no. O sea, yo creo que este festival ha servido, es la prueba, voy a tratar de ser súper breve, de decir, es la prueba más fehaciente de cuán importantes somos los periodistas hoy día y por qué el trabajo en equipo es el que prevalece, el que importa, el que sirve, porque es servicio público puro. La red social te da un datito, una hebra, una imagen. Las 2 primeras palabras de algo que está convirtiéndose en un problema grave para una localidad, para un país, para un pueblo. Somos los periodistas los que tenemos que ir a buscar el origen, por qué, los nombres de los responsables y también los caminos de la solución. Nunca ha sido más importante que hoy el trabajo de los periodistas. Y además hoy día es más complejo. No solamente tenemos que mostrar los documentos que lo avalen, sino que también escribir como los dioses. Seremos los de nuestro gran maestro a cada rato. Bueno, pero es más difícil. Pero por eso es tan maravilloso ser periodista hoy día en Chile, en Colombia, en estos días, un privilegio, en El Salvador. En cualquier país de nuestro continente hoy día, somos quienes podemos recuperar la confianza, mostrar la raíz de nuestros problemas, porque allá vamos. No, la prensa escrita no va a morir. Somos nosotros los que tenemos que entenderlo. Hola, mi nombre es Juan Camilo Maldonado, vengo de Vice. Primero, los escuché mucho hablar de que durante todos estos años ustedes estaban preocupados por explicar la violencia, por entender la violencia. Quisiera que nos contaran un poco qué han entendido de la violencia en su país. Y compartirles que en el equipo que yo dirijo venimos haciéndonos muchas preguntas por el lugar que está ocupando la prohibición de la cocaína y de la no existencia de mercados regulados de la cocaína en nuestros países, en nuestro país. Y estamos construyendo una agenda periodística un poco para empezar a generar una discusión en torno a qué otras formas y qué otros modos posibles pueden existir en términos de relacionarnos como sociedad con ese producto, no solo con la cocaína, sino también con la hoja de coca. Les comparto simplemente esta discusión, que es una discusión que estamos teniendo en Pacifista y en Vice. Quisiera saber si esa discusión se traslada a ustedes también y qué peso tiene también la prohibición de las drogas en todas estas explicaciones de las violencias en Centroamérica.
No, mira, la segunda es fácil, aún no. Yo hace poco estuve en Nueva York hablando sobre esos temas, pero en Centroamérica, o sea, hay unas capas de violencia que son tan aplastantes que en algún momento llega a ser muy agobiante y nos llega, en algunos casos, a exigir hacer una buena cobertura y explicar cosas como que El Salvador el año pasado tuviera 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y eso se los pongo en contexto. El México del crimen organizado, el México terrible del Chapo Guzmán y sus túneles y etcétera, en su estado más violento tiene 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es Guerrero. El año pasado en El Salvador, 1 de cada 972 salvadoreños fue asesinado. Entonces, esas capas de violencia y del crimen organizado coludido, no solo con ese delito, con el delito de narcotráfico, sino con otros muchos más, a veces nos exige explicar bien eso que está ocurriendo, pero en otras ocasiones también nos corta horizonte, y yo creo que eso tenemos que reconocerlo. En otra ocasión, esa aplastante violencia nos impide, a veces quizás por agobio, y es cuando necesitas, y lo tenemos, a un buen editor, ver un poco más hacia allá. Mira, yo para dejar que también Carlos y José Luis contesten esta pregunta, yo lo que he aprendido cubriendo violencia en Centroamérica, en resumen, es que la violencia tiene mucho que ver con la desigualdad en nuestras sociedades, con que haya una sociedad que se sienta cómoda y que no entienda lo que pasa en los grandes sectores de barrios marginales, que no sepa y que eso además no le afecte. Voy a poner quizá una imagen muy caricaturesca, en su domingo jugando golf, o sea, que la cúpula que maneja países como El Salvador, Guatemala y Honduras, esa violencia aplastante que es asfixiante y que parece que lo debería de tocar todo, no la conocen, no les afecta, no la tienen cerca. Yo creo que eso, evidentemente, si algo no te afecta, si algo no cerca a tu casa, pues no te genera interés. Entonces, El Salvador es un país que, bajo esa lógica, ha acumulado desde la firma de los acuerdos de paz y desde mucho antes, demasiada impunidad. Entonces, hay una cultura de la impunidad sumamente extendida, donde muchas cosas que le pasan a muchos no importan, muchas cosas que le pasan a muchos pues quedan ahí como ejemplos de que El Salvador, Honduras y Guatemala son buenos lugares para que esas cosas pasen impunemente. ¿Quiere agregar algo? Solo añadiría respecto a que hemos aprendido, bueno, te puedo decir todo lo que nos queda por comprender, y yo creo que un punto también es tratar de huir, y lógicamente a nosotros nos consultan mucho para hablar de pandillas, por la dedicación que hemos tenido al tema, en el tema o en otros temas en la región, pero ojo, huir como de la peste, de la idea de creernos expertos en algo y creernos sobre todo oráculos. Es decir, yo cada vez que me preguntan qué va a pasar, digo que no lo sé porque no es mi trabajo, por suerte, saber qué va a pasar. Y en este tema creo que tenemos que seguir conservando la humildad de aceptar que hay muchísimo que no comprendemos y que tenemos muchísimo trabajo pendiente porque son décadas de procesos, o siglos de procesos, en algunos casos, políticos que han construido las sociedades centroamericanas, hablando de las centroamericanas. Pero ¿qué he aprendido? He aprendido que evidentemente la desigualdad es un factor, que en sociedades sin proyecto, porque no existe proyecto, en sociedades en las que la pertenencia se basa en ridiculeces como una bandera, un himno y una celebración cada septiembre, pero en las que en la realidad pertenecer a la sociedad no es algo que se te permita, pertenecer a un proyecto, porque no existe proyecto sólido, pero además porque los proyectos han sido siempre basados en la exclusión, no es una opción, la gente encuentra caminos, siempre los ha encontrado, y la violencia tiene razones, la violencia es inteligente, la pertenencia a las pandillas, sí, especifico en las pandillas, pero creo que lo podemos aplicar a otras expresiones de violencia, normalmente tiene una intención y es una intención inteligente, aunque sea en lo más básico. Es decir, la violencia siempre es un diálogo, es una expresión, y a mí, no sé, creo que incluso los periodistas, pero sobre todo, desde luego, muchas de las voces con más peso en los debates sobre violencia en nuestros países, siguen hablando de la violencia como si fuera una sombra, una nube que cayó, ¿no?, mitológica, que cayó sobre nosotros, y entonces estamos tratando de interpretar qué quiere decirnos una deidad. O sea, en lugar de entender que todo tiene sentido, lo más jodido de la violencia en Centroamérica es que tiene sentido, es que es totalmente lógica. Y eso es más perverso todavía que sea irracional, que es lo que los periodistas muchas veces decimos, ¿no? Violencia sin sentido, violencia sin razón, etcétera, 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 que son apelativos que utilizamos mucho. Damos paso a la última pregunta de este panel. Por favor.
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Bernal. Mi pregunta es, ¿en algún momento ustedes sintieron miedo por alguna noticia? ¿Sintieron ese temor de que algo les pasara? Y si les pasó eso, pues pueden contar la anécdota. Mira, hay un problema. Cuando en estas, tu pregunta es totalmente lógica, pero cuando se profundiza mucho en estos casos, terminamos volteándonos a ver mucho a nosotros. Sí, nosotros sabíamos que iba a pasar. Vos no podés pretender hacer cobertura de violencia en la región más violenta del mundo y que no haya consecuencias. Es decir, asumíamos que iba a haber consecuencias y tomamos decisiones para que esas consecuencias se aminoraran lo más posible. Pero sí, la respuesta es: ha habido amenazas al periódico, hemos tenido que sacar a gente del país eventualmente. Ha habido un momento incluso en el que tenido que haber seguridad para algunos periodistas, etcétera. Pero yo creo que esto era una decisión que se había tomado. Yo creo que otro de los grandes problemas que hemos tenido y por los que rara vez nos preguntan es qué le pasa a nuestras fuentes. Es decir, qué le pasa a la gente que después de contarte estas historias, vos tenés ciertos mecanismos de seguridad, se quedan en casas de bajareque que cualquier victimario podría botar de una patada, entrar y hacerle lo que le dé la gana. Yo creo que ese es algo que nos ha generado mucho más dilema, porque sabemos que intentan, una de las cuestiones que intentan hacer estados a los que el periodismo, o grupos de poder a los que el periodismo le resulta incómodo, es averiguar cuál va a ser tu siguiente paso o quién te contó las cosas. El acoso hacia nuestras fuentes ha sido un problema, yo creo, persistente en la historia del periódico y algo por lo que nos preguntan muy poco. A mí a veces es algo a lo que no tengo respuesta. Ayer mismo sobre el escenario, cuando nos daban el reconocimiento, yo pensaba en muchas de las fuentes que nos han ayudado con sus testimonios a construir algunos de los materiales más icónicos del Faro. Y yo me sigo preguntando cómo tuvieron la valentía de hacerlo. Me sigue sorprendiendo eso. Yo solo quiero agregar algo, hacer hincapié en algo que Óscar tocó brevemente. Cuando haces este tipo de periodismo hay una tentación muy grande en la que siempre tenés que estar alerta, la tentación de terminar tú convertido en la historia. Es una tentación para la cual hay que estar alerta todo el tiempo para no caer, no ceder ante ella. Y lo otro es que cuando haces este tipo de coberturas, es natural que de repente te salgas de tus casillas. Y yo creo que todo periodista tiene derecho a eso, el periódico no tiene derecho a eso. La manera que hemos hecho, digamos, para proteger eso es que en tiempos más calientes hay, digamos, como un pequeño consejo, digamos, en caso de emergencia, de tal manera que si uno pierde la razón, hay voces todavía sensatas que salvan al periódico de perder la razón. Pero regreso a lo primero que dije, porque es un ejemplo que lamentablemente cada vez se ve más, porque vende mucho, porque es de mucho impacto. La de estos periodistas que van a zonas peligrosas y terminan convirtiéndose ellos en la historia. Yo creo que eso le hace mucho daño al periodismo. Uf, qué maravilla esa última frase, ¿no es cierto? Qué maravilla, porque esa es la gangrena, el ego es la gangrena del buen periodista, del buen periodismo. Y por eso es que es tan importante destacar que el equipo del Faro jamás hace uso de los problemas de seguridad de sus integrantes. Y cuando uno ve que en otros países donde los niveles de violencia son mínimos en comparación a los que de El Salvador y hacen una parafernalia impresionante, uno se da cuenta que ellos quieren protagonismo. Ahí hay otro ejemplo que aprender. José Luis, antes de terminar, tú querías decía algo muy corto. No, decía antes que hemos nombrado una veintena de veces a alguien que es central y que ahora mismo me odia, que es central en la historia del Faro, uno de los pilares del Faro, el que siempre ha estado oculto, importantísimo para la construcción de este juguete y que es el único que no ha podido jugar con él porque no es periodista. Es el único que se queda sufriendo en la sombra y es Jorge Simán, que está allí y que quiere un aplauso para él. Bueno, en nombre de la Fundación Nuevo Periodismo, yo quiero decir que este ha sido... ¿Perdón? Antes de terminar, quiero decir que a la 1 de la tarde tenemos una gran sorpresa aquí.
Una gran sorpresa que tiene que ver con los procesos de paz que se están viviendo en estos días decisivos de Colombia y que estoy seguro que a todos los que están aquí nos interesa. Así que a la 1, aquí tenemos una cita muy importante. Y para terminar, quiero decir que para la Fundación ha sido este premio un honor, un placer, una felicidad, porque El Gato y su pandilla son reflejo, son ejemplo, no solamente del gran periodismo. Así que yo les propongo que nos pongamos de pie para aplaudir a nuestros grandes festejados de esta versión.